Durante décadas, años por lo menos, se nos ha hablado, se nos ha insistido, se nos ha taladrado, en realidad, con esto de la legalidad internacional, del respeto a la legalidad internacional, a los acuerdos firmados, a los convenios internacionales, al respeto a las instituciones internacionales. Y esto tanto a los países, a los gobiernos, como a las empresas, como a las personas. Se nos ha dicho, se nos ha repetido, sobre todo desde de las usinas de información de los Estados Unidos o de Europa, en que las personas, las empresas y los gobiernos que se respetan son aquellos que justamente que se apegan a la legalidad, a las leyes, a la transparencia, a la formalidad, y que solamente aquellos que cumplen con estos requisitos son considerados, diría yo, casi que civilizados. Quienes no lo hacen, ya sean personas, empresas o gobiernos, es porque pertenecen a ese submundo de subdesarrollados, casi que de degenerados. Así se nos ha dicho durante décadas. Hay que ser respetuoso de la legalidad internacional. Para aquellos que desde hace años nos dedicamos a observar y de alguna manera intervenir en los asuntos políticos o geopolíticos, siempre nos llamaba la atención porque, claro, se decía eso, ese era el discurso en las tribunas, en los foros, en los encuentros, hasta en los coaches, los coaches. Decían hay que ser respetuoso y cumplir con las reglas y demás. Pero nos llamaba la atención porque se decía eso, pero en la práctica uno observaba la realidad geopolítica, política, y se observaba algo muy diferente, muy contradictorio. Es decir, que aquellos que nos decían que teníamos que ser buenos y educados y formales, en realidad violaban o alteraban o manipulaban o pervertían esa supuesta legalidad civilizada. No sé, desde la época de, no sé, la invasión a Vietnam, la guerra de Vietnam, los golpes de Estado, en América Latina, las dictaduras, Kissinger hablando de ganando el Premio Nobel de la Paz, pero siendo el autor del Plan Cóndor, en nuestra querida América Central, durante y posteriormente a la hermana revolución nicaragüense, es América Central, en El Salvador, Guatemala, Honduras, donde imperaban los hombres violentos, aquellos como un tal Efraín Ríos Montt, en la Guatemala sufrida o en la Honduras sufrida, donde pasaban cosas muy crueles, sobre todo contra los más pobres, los más débiles, o aquella Irán contra, en fin, cosas rarísimas que después siguen en la práctica actual, como este genocidio en vivo y en directo que estamos observando, donde se dicen que unos son buenos, pero en realidad masacran a las poblaciones más débiles, o ahora, en estos últimos días, en estas últimas horas, un presidente de los Estados Unidos que dice, presidente de los Estados Unidos que dice que aquellos que a él no le gustan, porque dicen que son narcotraficantes, dijo, los vamos a matar, a matar, matar. O un secretario de Estado que dice, me importa un pedo las naciones, lo que digan las Naciones Unidas. A mí lo único que me importa es lo que decimos nosotros, los Estados Unidos. Y despliegan armamentos, buques de guerra, el portaaviones más poderoso del mundo, el Gerald Ford, no lo sé, parece que está ahí, con miles de soldados, aviones para atacar una Venezuela que a todas luces, y como ellos dicen, no es un narcoestado, pero ellos dicen que sí, claro, tiene mucho petróleo y mucho oro. En fin, todo esto indica que hay algo medio casi que esquizofrénico entre las palabras y los hechos, o por lo menos las palabras de los poderosos con los hechos de los poderosos. Y esto es lo que está hartando al mundo, sobre todo al mundo, al sur global, por así decirlo, que estamos diciendo, estamos hartos de esta hipocresía, de esta mentira, de este engaño. Y entonces aparecen voces que dicen que entre estas cosas que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos en el Caribe actualmente, bombardear barcos o embarcaciones, matando gente que después dicen que no eran narcotraficantes, pero que sí,
o que van a invadir un país, o que hay un genocidio. Todo esto está trayendo una cola muy, muy interesante, por lo menos en estos tiempos, y es que puede traer consecuencias, consecuencias legales. Por ejemplo, contra aquellos que, el presidente de los Estados Unidos, que mata gente en el Caribe, y hay gente que le presenta demandas judiciales, los familiares de las víctimas, porque diciendo, usted mató a mi familiar, pero esto es ilegal, y lo está presentando inclusive dentro de los Estados Unidos. En fin, para hablar de todo esto, que es un contexto no solamente jurídico, porque trasvasa lo jurídico, que va a lo político, tengo el placer de compartir esta charla de hoy con alguien que es uno de mis más queridos y respetados analistas internacionales, que además de todo es abogado, ha sido embajador de su país, la querida Nicaragua, ante las Naciones Unidas, ha sido embajador ante España, es profesor universitario en España, ha escrito infinidad de libros. A veces no, cuando charlamos por acá, no tiene muy buena luz, pero eso lo compensa con su sabiduría. Así que para mí es un placer recibir a Augusto Zamora, que está siempre allí luchando con las luces. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? Para darle un toque Esto de es, humor a esto que vamos a hablar tan difícil. Querido amigo, ¿cómo estamos con el Caribe, con las invasiones? Matamos a cualquiera por allí, y desplegamos militares, vamos a invadir Venezuela, después iremos por Nicaragua, Cuba, en fin, ¿qué hay de todo esto, querido amigo? Ilumínanos. pues la verdad es que yo veo a Estados Unidos con Trump instalado en la política del disparate. En un mundo como el que vivimos ahora, multipolar, a Rusia, India, potencias medias de la magnitud de Irán o Indonesia, pues andar con estas cosas es como nuevamente en los años 20. Las repúblicas bananeras, la política de las maneras y total Estados Unidos está en condiciones para meterse a aventuras militares como las que antaño realizaba como paseo en los países del Caribe. Es decir, hay un desfase grave entre la realidad y el deseo. Y esto lo vemos no solo en la región del Caribe, lo vemos con la guerra en Ucrania, lo vemos con la situación en Oriente Medio, lo vemos en las relaciones con China, incluso con antiguos grandes aliados de Estados Unidos, con Indonesia, que ya se está inclinando abiertamente hacia China. Y bueno, sacando los barcos a pasear sin un propósito ni un aso, que vaya a haber una invasión de Venezuela, ni un ataque